Bienvenidos al curso Project Management orientado a la certificación PMP. Estamos viendo la unidad 4.3, Gestión de adquisiciones del proyecto. Antes de entrar en el tema de gestión de adquisiciones, veamos unas definiciones previas. Por ejemplo, ¿qué es el departamento de adquisiciones? En la mayoría de compañías existe un departamento que maneja las adquisiciones. Este departamento puede ser centralizado si realiza compras para varios proyectos en la empresa. Por ejemplo, en una organización funcional existe un departamento centralizado que hace las compras para varios proyectos. Y la otra posibilidad es que haya un departamento de adquisiciones descentralizado si el gerente de adquisiciones trabaja para el proyecto. Por ejemplo, en una organización proyectizada seguramente habrá un departamento de adquisiciones descentralizado. Entonces, en una organización proyectizada es el mismo proyecto el que hace sus compras y este gerente de adquisiciones trabaja para el proyecto. Tipos de contratos relacionados a adquisiciones. El PMBOK nos dice que tenemos tres tipos de contratos. Los contratos más difundidos son los siguientes, pero se pueden combinar en una misma adquisición. Tenemos el contrato de precio fijo o suma global, el contrato de costos reembolsables y el contrato por tiempo inmaterial. El contrato de precio fijo o de suma global, o lump sum en inglés, implica un precio total fijo para un producto. Pueden haber cambios al alcance, generalmente acompañados de variación de costos. Pueden incluir incentivos para quienes cumplan o superen los objetivos. En un contrato de precio fijo, el mayor riesgo es para el vendedor. El vendedor es el que tiene mayor riesgo y el comprador tiene menor riesgo, porque el comprador, en teoría, ya sabe cuál es el precio, tiene un precio fijo. Contrato de costos reembolsables. En este caso, se devuelven al comprador los costos legítimos y reales que incurriera, además de sus ganancias. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo una construcción con un contrato de costos reembolsables. Compro 100 bolsas de cemento, llamo al cliente, mira, acá tienes $100 por las 100 bolsas de cemento y además un fee de 2%. Me devuelven ese dinero, me lo reembolsan. El contrato de costos reembolsables puede incluir cláusulas de incentivos financieros por superar o no estos objetivos. Se usa generalmente el contrato de costos reembolsables cuando el alcance no puede ser definido con precisión al inicio o cuando se prevén cambios. ¿Quién tiene el mayor riesgo en un contrato de costos reembolsables? El comprador. Yo, vendedor, tengo mucho menor riesgo porque como vendedor, como constructor, todo lo que yo venda me van a devolver los costos. Entonces, el comprador tiene el mayor riesgo y el vendedor tiene el menor riesgo. También existe el contrato por tiempo y materiales. En algunos lugares, en algunos países, a este contrato le dicen contrato de precios unitarios. El PMBOK lo llama contrato por precio por tiempo y materiales. En algunos países es lo mismo, precios unitarios. Es un híbrido porque es parte fijo y parte costos reembolsables. Se parecen a los de costos reembolsables en que son abiertos y pueden aumentar el costo total, pero se parecen a precio fijo en que se establecen ciertos parámetros, por ejemplo el precio fijo por metro cúbico de concreto vaciado o las tarifas por mano de obra. Se puede usar si no se conoce el alcance total para aumentar personal, para adquirir expertos, para un apoyo externo que se requiera con rapidez, etc. En este caso, en el contrato por tiempo y materiales, ¿quién tiene el riesgo? Es un riesgo compartido entre el vendedor y el comprador. Los dos tienen riesgos. Ahora sí vamos a ver los tres procesos de la gestión de adquisiciones. Planificar la gestión de adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones. Planificar la gestión de adquisiciones es el proceso de identificar qué se puede comprar, adquirir fuera de la organización del proyecto. Debo saber por qué voy a comprar, qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar, cuándo lo voy a comprar, a quién se lo voy a comprar. Para cada elemento a adquirir se planifica, se efectúa y se controla. Entradas, el acta de constitución del proyecto, documentos del negocio, plan para la edición del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales en la empresa
y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas: juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de selección de proveedores y reuniones. Juicio de datos: preguntarle a una persona, a una organización que tenga conocimientos, en este caso de gestión de adquisiciones. Recopilación de datos: la investigación de mercados incluye examinar las capacidades de los vendedores. Los equipos de adquisiciones pueden aprovechar información que se encuentra en diversas fuentes, incluyendo Internet. Los equipos de adquisiciones deben balancear la madurez de las tecnologías con los riesgos asociados. Una tecnología que no sea muy madura, una tecnología que sea nueva, que recién ha salido al mercado, que no ha sido probada, puede tener altos riesgos. Por eso es que los equipos de adquisiciones deben balancear la madurez de las tecnologías con los riesgos asociados. La tercera herramienta: análisis de datos. La más importante de las herramientas: análisis de hacer o comprar, make or buy analysis. Es el estudio y la decisión de realizar uno mismo un trabajo o subcontratarlo. Eso es la herramienta de hacer o comprar. Estudiar si lo hago yo mismo, estudiar si lo hago en mi proyecto o se lo doy a un tercero, lo subcontrato. Una de las principales razones para comprar es disminuir riesgos con respecto a restricciones, pero es mejor hacer si tengo capacidad ociosa, si quiero mantener control o si existe información confidencial. Entonces, las adquisiciones puedo hacerlas, las hago yo mismo en mi proyecto, o comprarlos, dárselo a un subcontratista. ¿Cuál es mejor, hacer o comprar? Mejor es depende, ¿no? Depende de cada una de las adquisiciones. En algunos casos lo mejor va a ser comprar y en otros casos lo mejor va a ser hacer. La cuarta herramienta: análisis de selección de proveedores. Decidir el mejor método para seleccionar los proveedores, por ejemplo, por menor costo, por calificaciones, por propuesta técnica superior basada en calidad, por costo y calidad. Tenemos un proveedor único, por un presupuesto fijo. Hay que decidir cuál es el mejor método para esta selección de proveedores. También, para planificar la gestión de adquisiciones, voy a hacer reuniones y estas reuniones deben ser efectivas. Salidas de planificar la gestión de adquisiciones: el plan de gestión de adquisiciones, estrategia de adquisiciones, documentos de licitaciones, enunciado del trabajo relativo a la adquisición, criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer o comprar, estimaciones independientes de costos, solicitudes de cambio, actualización de documentos y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. El plan de gestión de adquisiciones nos puede decir qué tipos de contratos vamos a usar, algunos temas de riesgos, qué documentos estandarizados de compra vamos a usar, cuál es la coordinación entre los cronogramas y los reportes de adquisiciones, las restricciones y supuestos relacionados a adquisiciones, el manejo de ítems de largo tiempo de entrega, es decir, los long lead items o LLI. ¿Qué son los long lead items? Son asuntos, son temas, son entregables que demoran mucho tiempo. Por ejemplo, voy a hacer un edificio. ¿Qué es un long lead item? Los ascensores. El ascensor me toma mucho tiempo. No puedo terminar a estar acabando el edificio y recién pedir el ascensor. No, el ascensor es un long lead item. En un proyecto es interesante con respecto a las adquisiciones, es muy importante identificar los long lead items, los items que requieren largo tiempo de entrega. También en el plan de gestión de adquisiciones, las métricas que serán usadas para gestionar los contratos y evaluar a los vendedores. ¿Qué es una métrica? Es una forma de medir algo. Estrategias de las adquisiciones. La estrategia puede incluir los métodos de entrega, las formas de pago de los contratos y las fases de adquisición. Documentos de las licitaciones. Se utilizan para solicitar información a los posibles vendedores. Hay unas siglas que se usan en los proyectos, por ejemplo, el RFI, Request for Information, solicitud de información. Es como un lenguaje esto, ¿no? Cuando uno envía un RFI, está enviando un Request for Information. Entonces, el día que te llegue un RFI, ya sabes que es una solicitud de información. También una IFB, Invitation for Bid. Te llega una
IFB es una invitación para una licitación. Y tenemos Request for Proposal, RFP, y Request for Quotation, RFQ. ¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de propuesta y una solicitud de cotización? Comencemos con una RFQ, solicitud de cotización. Uno pide una solicitud de cotización cuando lo único que importa es el precio. Quiero saber el precio. Por ejemplo, es un commodity, voy a comprar petróleo. Entonces me interesa cuál es el precio. Y en ese caso voy a usar una RFQ. Una RFP, Request for Proposal, es cuando es algo más complejo, en el que ya no solamente me interesa el costo, me interesa otras variables, me interesa cómo me lo van a presentar, me interesa qué materiales van a usar, cuál es la tecnología. Entonces, si no es solamente el costo lo que me interesa, es un RFP, una solicitud de propuesta. Me van a hacer, por supuesto, también el costo, pero me interesa mucho cómo es que van a realizar el servicio. En la solicitud por cotización, básicamente que me coticen cuánto cuesta, porque todos los proveedores me van a entregar exactamente lo mismo. El enunciado del trabajo relativo a la adquisición, Procurement Statement of Work, SOW. Este SOW se elabora a partir de la línea base del alcance y solo define el artículo que se planea adquirir con el suficiente detalle para que los posibles vendedores que estén en capacidad de proporcionarlo puedan decidir si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Además, múltiples productos o servicios podrían ser agrupados en un único SOW. Criterios de selección de vendedores. Muchas veces los criterios son incluidos como parte de los documentos de adquisición. Los criterios de selección podrían ser solo el costo, por ejemplo si el artículo a adquirir está fácilmente disponible, o pueden identificarse también otros criterios como la capacidad del proveedor, los riesgos, la garantía, antecedentes del proveedor, etc. La siguiente salida, decisiones de hacer o comprar, documentan las conclusiones relativas a los productos, servicios o resultados que se adquirirán externamente y los que se realizarán internamente. Las decisiones podrían variar a medida que el desarrollo del proyecto indique la necesidad de un enfoque diferente. El segundo proceso, efectuar las adquisiciones, consiste en obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. Entradas, el plan para la edición del proyecto, documentos del proyecto, documentación de las adquisiciones, propuestas de los vendedores, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, publicidad, conferencia de oferentes, análisis de datos y habilidades interpersonales y de equipo. Juicio de expertos, consultar a una persona, a un grupo con experiencia. Publicidad es la comunicación a los vendedores potenciales usando diferentes medios, periódicos, revistas especializadas, portales de internet, etc. La mayoría de las jurisdicciones gubernamentales exigen publicidad de los contratos gubernamentales vigentes. Conferencia de oferentes son reuniones con potenciales vendedores previas a la preparación de una oferta o propuesta. Son útiles para asegurar que todos los vendedores tienen un entendimiento claro y en común de las adquisiciones. Se debe tener en cuenta si existe algún tipo de confabulación o si los vendedores están respondiendo a las preguntas delante de sus competidores. Análisis de datos para evaluación de propuestas, sobre todo en adquisiciones complejas en las que la decisión se basará en la respuesta de los vendedores. Se define un proceso formal de la decisión y el comité de evaluación realizará su selección, la cual deberá ser aprobada por la dirección. Habilidades interpersonales y de equipo es una estrategia de diálogo entre partes para llegar a un acuerdo. Eso es la negociación. En la negociación tradicional, ganar-perder, cada parte trata de obtener todo lo que pueda para sí. En la negociación moderna, ganar-ganar, las dos partes quedan satisfechas. Una habilidad blanda del gerente del proyecto debe ser la negociación para adquirir recursos para su proyecto. Salida de efectuar las adquisiciones, vendedores seleccionados, los acuerdos, solicitudes de cambio, se actualiza el plan para la edición del proyecto, se actualizan los documentos del proyecto y se actualizan los activos de los procesos de la organización. ¿Qué son los vendedores seleccionados? Son los que han sido considerados en un rango competitivo y con los que se ha negociado un borrador de contrato, por lo que podrían convertirse en proveedores contratados.
Generalmente la aprobación final de adquisiciones complejas o de alto costo requerirá la aprobación de la alta gerencia. Acuerdos. Los acuerdos de adquisiciones pueden incluir el enunciado del trabajo relativo a la adquisición, la línea base del cronograma, roles y responsabilidades, precios y términos de pago, criterios de inspección, de aceptación, garantías, soporte al producto, incentivos y penalidades, manejo de cambios y cláusulas de terminación y alternativas de resolución de disputas. El último proceso, controlar las adquisiciones, consiste en gestionar las relaciones con los proveedores, monitorear y controlar el desempeño del contrato y efectuar los cambios cuando sea necesario. Entradas, el plan para edición del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambio aprobadas, datos de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas para controlar adquisiciones, juicio de expertos, administración de reclamos, análisis de datos, inspección y auditorías. Administración de reclamos. En proyectos los desacuerdos son comunes. Enfrentar reclamos puede ser parte importante del proceso de gestión de proyectos. Lo mejor es llegar a cambios acordados al contrato, lo cual ocurre con frecuencia. Y lo peor, irse a un juicio. No, lo mejor es llegar a cambios acordados entre las partes. El análisis de datos de revisiones de desempeño es una revisión estructurada del avance del vendedor para cumplir con el alcance y calidad del proyecto, dentro del plazo y dentro del costo. El objetivo de las revisiones es identificar éxitos y fracasos en el desempeño del proveedor. La inspección. Las inspecciones se refieren generalmente a revisar el trabajo realizado por el contratista. Son solicitadas por el comprador y respaldadas por el vendedor según se haya especificado en el contrato de adquisición. Pueden realizarse durante la ejecución del proyecto para verificar la conformidad de los procesos. Y la auditoría, las auditorías se refieren generalmente a revisar el proceso de la adquisición, el proceso de gestión, cómo se ha gestionado la adquisición. Los resultados de las auditorías se deben poner en conocimiento de los involucrados pertinentes. Normalmente la alta dirección es a quien le llegan los resultados de las auditorías. Salidas de controlar las adquisiciones cerradas, información de desempeño del proyecto, se actualiza la documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambio, se actualiza el plan para edición de proyectos, se actualizan los documentos de proyecto y se actualizan los activos de los procesos de la organización. Y de esta manera hemos visto los 3 procesos de la gestión de adquisiciones.